Muy queridos hermanos y hermanas, en primer lugar mandamos un saludo muy especial a todas las damas embarazadas que llevan a su bebé en el vientre y están alegres de poder recibirlos y darlos a luz dentro de poco. Mandamos un aplauso a ellas y a sus bebés. Y también saludamos a todos los niños y niñas que nos acompañan aquí o a través de las estaciones de Oliva Radio o de las plataformas digitales. Mandamos también un aplauso a todos los niños y niñas que nos acompañan. Ya levanten la mano los que vienen de fuera de Jalapa, de otras poblaciones, de otros estados, de otros países. Bien, pues damos la bienvenida a todos los que nos visitan aquí en la Catedral de Jalapa. Ya levanten la mano los que viven aquí en Jalapa, sean aquí nacidos o adoptados. Les damos también un aplauso a los jalapeños y jalapeñas ilustres. Y a todos los hermanos y hermanas que a través de las estaciones de Oliva Radio del Patrón en la ciudad de Córdoba, que abarca toda la región de Fortín, de Orizaba, Iztaxoquitlán, toda la sierra de Zongolica, la sierra hacia el pico de Orizaba, también hacia Huatusco, Coscomatepec, hacia abajo Yango, Cuitláhuac, el puerto de Veracruz, la costa y la cuenca del Papaloapan. Les mandamos un fuerte aplauso y les agradecemos estar con nosotros en esta celebración. Y a los hermanos y hermanas que también a través de Radio Sensación aquí en Jalapa, que abarca hacia el Cofre de Perote, desde Coatepec hasta Yagualulco, desde Banderilla hasta Perote, Villaldama, Alto Tonga, de este otro lado hasta Jilotepec, Naulinco, la Sierra de Misantla, hacia abajo hacia Actopan, La Costa, llega hasta Palmasola, Vega de la Torre, Carranza. Les mandamos también un aplauso y les agradecemos estar con nosotros. Y a los hermanos que a través de Shalom Radio Televisión están participando en esta Eucaristía, y también aquellos que a través de Teleclic, de Al Calor Político, también participan cada 8 días. Les enviamos un aplauso y les agradecemos estar con nosotros. Pues el Santo Padre Francisco ha querido que se celebrara el Domingo de la Palabra de Dios. Sabemos que la palabra todo el tiempo la encontramos, pero a veces conviene resaltarla. Y eso nos hace pensar, ¿por qué la palabra de Dios? Y nos dice entonces que Dios habla, que Dios se comunica, que Dios nos da mensajes. Entre las varias traducciones de la Biblia que tenemos, que son muchas, gracias a Dios, hay una de las Sociedades Bíblicas Unidas que se llama Dios habla hoy. Y eso es lo que se trata exactamente. O sea, Dios nos habla. Si nos vamos nosotros al Antiguo Testamento, leemos en el libro del Génesis que dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era un caos y la tiniebla reinaba. El Espíritu volaba sobre las aguas. Y entonces Dios comienza a hablar y viene la creación. Y dijo Dios: hágase la luz. Y se hizo la luz. Y dijo Dios: sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y dijo Dios: salga la tierra firme, los continentes, así en cada día de la semana, como lo coloca el libro del Génesis. Entonces la palabra de Dios es poderosa, es creadora. Cuando hablamos de Dios, en el Catecismo de San Rafael Guízar Valencia preguntaba: ¿quién es Dios? Y contesta de una manera así un poco filosófica y profunda:
Dios es un ser infinito, principio y fin de todas las cosas. ¿Sabes? No le entendíamos gran cosa a eso, pero un ser infinito, principio y fin de todas las cosas. Ustedes recuerdan cuando Dios se le revela a Moisés y le pregunta a Moisés por su nombre: yo soy, el que existo desde siempre, por siempre y para siempre. Dios no tiene principio ni fin. Así es como se nos presenta Dios. Cuando viene el pecado original, entonces Dios empieza a hablar, de por sí platicaba con Adán y Eva, pero después, cuando los manda fuera del paraíso, sigue hablando con ellos. Y más tarde habla con Abraham, lo saca de su tierra y lo trae a la tierra prometida para que funde un nuevo pueblo, un pueblo donde Dios estará presente. Y así en cada uno de los patriarcas Dios va hablando con ellos. Son famosas las palabras como las que leímos hace poquito, cuando Dios le habla a Samuel y le dice por su nombre. Y el sacerdote Elí le dijo: cuando escuches esa voz, que es la voz de Dios, contesta: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Entonces hay que estar con los oídos abiertos y con la disponibilidad. Y cuando Dios habla a los patriarcas o los profetas, les dice su nombre y ellos contestan: aquí estoy, dime lo que quieres. Y así Dios les va expresando su mensaje. Los salmos nos hablan magníficamente. Dice: tu palabra me da vida, tu palabra es eterna. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lo juro y lo cumpliré. Entonces siempre todo nos va hablando de que Dios nos habla y de que se manifiesta de manera especial a algunos testigos, pero también nos habla a todos. Esa palabra que es escuchada por esos testigos inspirados por el Espíritu Santo, luego viene plasmada en la Escritura. Lo primero se llama la tradición, que pasa de boca en boca, de oídos en oídos, hasta que se concretiza en los escritos, que llamamos los libros del Antiguo Testamento. Si pasamos al Nuevo Testamento, ustedes leen el prólogo de San Juan, que lo hemos leído hace poquito, en el tiempo de Navidad. Dice, comienza así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra era la vida y la luz de los hombres. Y más adelante dice: vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Y más adelantito dice: y la palabra se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria de Hijo unigénito de Dios. Está hablando entonces de Jesús, el Hijo único de Dios. Como empieza el Evangelio de San Marcos, dice: inicio de la buena noticia de Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces la palabra eterna del Padre es el Hijo y se manifiesta así. Posteriormente va a seguir hablando, y en la carta a los Hebreos, nosotros hace poco también la leímos, la primera parte, en el primer capítulo dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, al cual lo ha hecho heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. Ahí está, la palabra eterna es la que hace toda la creación y es la que hace la redención. Pero ya la redención la hace como palabra encarnada, hecho hombre, que tiene que morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Por eso es hermosísimo esto de la palabra de Dios, entenderla, comprenderla. Cuando hacemos las lecturas de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo o los otros libros, siempre decimos palabra de Dios y contestamos: te alabamos, Señor. Está refiriendo que es Dios
Padre que a través del Espíritu está proclamando esa palabra. Pero cuando leemos el Evangelio, lo decimos de modo distinto. Palabra del Señor Jesús sería. Palabra del Señor Jesucristo. Porque los 4 evangelios contienen las palabras y los hechos que hizo el Hijo único de Dios, el Verbo encarnado, y que nos manifestó a través de sus discípulos. Por eso tiene un tratamiento especial. Y por eso ven que aquí hicimos la procesión de la palabra con la Biblia. La Biblia contiene los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo. 46 libros del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. Pero también trajimos el Evangeliario. ¿Por qué se llama Evangeliario? Porque tiene los evangelios de todos los domingos o de las fiestas principales, y por eso es un libro especial, y por eso se da la bendición con él y le hacemos reverencia. Lo mismo a la Sagrada Biblia. Por eso es muy conveniente pues que todos tengamos nuestra Biblia abierta, que la vayamos familiarizando con ella, que la tengamos en un lugar especial, sea en un altarcito, sea en un ambón, sea en un atril, que tengamos ahí la palabra y que vayamos revisando. Pues esto dijeron que está en el Evangelio de San Juan, pues búscalo. Hay personas que tienen memoria visual, que lo que ven se les graba. Y hay personas que tenemos más memoria auditiva, que escuchando es como nos lo aprendemos. Yo creo que hay que utilizar las 2 memorias, todas las tenemos, aunque predominen algunas personas, alguna de ellas. Entonces, también se pueden oír grabaciones de la palabra de Dios, por ejemplo, mientras se hace el trabajo, mientras se hace el aseo, mientras alguien incluso está bañando, pues pone ahí un cassette o un disco de la palabra de Dios, y así es como se va familiarizando con ella. O sea, hay muchas maneras de entrarle a esto de la palabra de Dios, que es algo tan hermoso, tan bello. Es entonces lo que celebramos. Y precisamente la palabra de Dios hoy se presenta primero en Jonás. Jonás es un profeta, lo envía Dios a que le predique en la ciudad de Nínive, que era una enorme ciudad de Asiria, pero que se había vuelto mucho hacia el pecado. Y entonces les va a decir, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas sí hicieron caso y cambiaron de vida, llegó la conversión. Por eso después el mismo Jesús los pondrá de ejemplo de cómo la palabra, cuando es escuchada, transforma los corazones y convierte a las personas de su mala vida, para empezar algo distinto, algo nuevo. En el Evangelio, hoy nos habla del ministerio de Jesús en Galilea y de los primeros llamados a ser sus seguidores. San Marcos relaciona el comienzo del ministerio público de Jesús con el arresto de Juan el Bautista. Sabemos que Herodes Antipas mete a la cárcel a Juan, y conocemos también su historia de cómo fue asesinado por caprichos ahí de 2 mujeres. Y bueno, cuando ya lo ponen en la cárcel, entonces Jesús empieza a predicar, y lo hace por la región donde él se había criado, por Nazaret. Todo eso es la Galilea, donde está el lago, que así se le llama, lago de Galilea, o de Tiberíades, o de Genezaret. Ahí es donde empieza, y empieza a decir cuál es el mensaje. El reino de Dios está cerca. Conviértanse, cambien de vida y crean, tengan fe en la buena noticia de Dios. Eso es la predicación de Jesús. Y más adelante empieza entonces con que se tiene que provocar la conversión. La conversión es totalmente necesaria para poder acoger la palabra de Dios y cambiar entonces la vida y la conducta. Y luego viene el llamado de los primeros discípulos, que aquí nos narra que son 2 parejas de hermanos que son pescadores. Primero, Simón y Andrés, y luego Santiago y Juan, que trabajaban ahí en las barcas con las redes. Se nombra el papá de Santiago y Juan, que es Zebedeo, y Jesús les dice: síganme, y ellos, dejando el trabajo, dejando
las redes, dejando a su familia, se van tras de Jesús. Eso es lo que hoy nos presenta como esta reflexión de la palabra de Dios. Vamos a escuchar ahora el siguiente cuentito que se llama Aprendiendo a pescar. Dice así: Gustavito estaba feliz en la playa. Era la primera vez que veía el mar, por lo cual exclamó: «Todo es muy hermoso, las olas, la arena y las conchitas». Al día siguiente se levantó muy temprano con don Gilberto y doña Sandra, sus padres, para hacer un recorrido en barco. Gustavito comentó: «Es la primera vez que estoy en un barco, pero me siento ya el capitán». Don Gilberto le dijo: «Y claro que te lo mereces, porque te portaste muy bien en la casa y en la escuela». La embarcación se alejó de la playa y se dirigió a una bahía tranquila. El niño gritó entusiasmado: «Miren, aquí hay muchos pescaditos». Su mamá lo corrigió: «Mira, se les dice peces cuando aún están en el mar. Solo después de pescarlos se les llama pescados». Gustavito aprendió la diferencia y expresó un deseo: «¿Cómo me gustaría pescar?». José, el guía de la embarcación, quiso complacerlo y como también él era pescador, rápidamente le entregó una caña de pescar. El chiquillo Gustavito la tomó con fuerza y lanzó el anzuelo al agua, pero ante su admiración, sus papás y el pescador José soltaron una carcajada. Entonces el niño preguntó sorprendido: «¿Y ahora por qué se ríen?». Don Gilberto le explicó: «Si lanzas un anzuelo sin carnada, no se te acercarán los peces». El niño no conocía aquella palabra, por lo que preguntó: «¿Y qué cosa es una carnada?». José le dijo: «Los peces necesitan algo que llame su atención para acercarse al anzuelo. Por eso se les pone alimento o algo brillante. Eso se le llama carnada». Luego el pescador sacó el anzuelo del agua, le colocó un trozo de carnada y lo lanzó nuevamente al mar. Le pidió a Gustavito que tomara fuertemente la caña y observara lo que sucedía bajo el agua. El niño pudo ver que los peces se acercaban al anzuelo, pero no se decidían a morderlo. José entonces le dijo: «Ten mucha paciencia, no te desesperes». Al poco tiempo, un pez mordió el anzuelo. Con la ayuda de José, Gustavito pudo pescar un gran pez. Poco después, la embarcación se acercó a la playa. Ahí José limpió y cocinó el pescado. Al niño le supo delicioso el alimento. Después de la comida, don Gilberto dio gracias a Dios con una oración. Luego, doña Sandra leyó este texto de la Biblia: «Cuando pasaba Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago, porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Después de la lectura, la mamá del niño comentó: «Hoy hemos visto que no es fácil pescar. Eso implica interés, delicadeza, paciencia y constancia. Los peces se acercan al anzuelo solo cuando ven algo atractivo. Por eso, cuando Jesús invitó a sus apóstoles para que fueran pescadores de hombres, les aclaró que seguirlo a Él implicaba interés, delicadeza, paciencia, constancia y sobre todo mucha fe. Les hizo entender que así como el pescador lanza con confianza y esperanza el anzuelo o sus redes, ellos no deberían de dudar del resultado de su pesca.
Gustavito entonces preguntó: ¿y cuál es la carnada que necesitaron los apóstoles para convertirse en pescadores de hombres? Su papá le contestó: la misma que utilizó Jesucristo, el amor. No hay mejor manera de atraer al prójimo. A todos nos gusta ser amados y estar cerca de nuestros seres queridos. El niño Gustavito hizo otra pregunta: al pescar a los seres humanos, ¿no corremos el riesgo de hacerles daño? Su mamá le contestó: cuando sacamos a los peces fuera del agua, ellos mueren para convertirse en alimento. Pero al pescar seres humanos sucede lo contrario. Con el anzuelo del amor, la Sagrada Escritura y los sacramentos, Dios nos perfecciona, nos llena de virtudes y nos da la vida eterna. Después de escuchar esa explicación, Gustavito observó con más cariño el inmenso océano y concluyó diciendo: hoy fui pescador en el mar, pero también quiero ayudar a Jesucristo, convirtiéndome en pescador de hombres. A partir de hoy, me esforzaré más para que nunca me falte el anzuelo que siempre atrae a los demás, es decir, el amor. Muy queridos hermanos y hermanas, todos los que somos creyentes en Cristo necesitamos siempre una experiencia, un encuentro personalizado con Él. Solo así es como podemos morder el anzuelo del amor de Cristo. Si no lo conocemos, pues no podemos reaccionar. Una vez que lo conocemos y tenemos ese encuentro y nos llena el corazón, entonces cambiamos de vida, viene la conversión, dejamos aquello que nos estorba para estar con Jesús, para seguirlo. Como tercer paso es que tenemos que instruirnos, y eso le llamamos catequesis, conocer más la palabra de Dios, conocer cómo actúa Jesús y cómo está presente en la iglesia y en tantas situaciones. Y lo que sigue es también tener un sentido de comunidad que empieza en la familia y luego también en las comunidades en las cuales se nos ha proclamado la palabra. Y finalmente, quien ya se convenció y ha vivido todo ese proceso, se vuelve misionero. Porque cuando alguien ha vivido algo maravilloso, no lo puede guardar para él solo en su corazón. Siente la necesidad de que tiene que compartirlo. Y eso era lo que hacían los apóstoles. Ya tuvieron la experiencia con Jesús, vieron sus milagros, escucharon su palabra, lo amaron, se sintieron amados por él, lo conocieron más de la palabra, y después Jesús los empezó a enviar de dos en dos para que fueran a las casas y fueran también a las sinagogas y a los caseríos para anunciar su experiencia de Jesucristo. A eso estamos todos invitados también, conociendo la palabra de Dios. Que así sea.